Hola, bienvenidos al canal El Mirlo Negro. Hoy trataremos el tema de cómo usar el común denominador para discernir mentiras. Así que sin más dilación, empezamos. Os preguntaréis qué es el común denominador. Una de las acepciones es rasgo que comparten todos los elementos de un conjunto o los miembros de un grupo. Hoy día estamos asistiendo a diferentes problemas que están convulsionando el mundo, pero a la par estamos inmersos en una estrategia de desinformación auspiciada por la élite y llevada a cabo por los medios de comunicación. ¿No os resulta muy sospechoso que todos, tanto políticos como medios de comunicación, se han alineado en una misma versión de los hechos, cuando antes no se ponían de acuerdo en casi nada? Ante este panorama, ¿cómo podemos discernir lo que es real de lo que es una fake news o noticia falsa? Os proponemos una solución que creemos os puede ayudar a discernir en muchos casos lo que es real de lo que es pura manipulación de los miedos de comunicación. ¿Por qué lo llamamos miedos de comunicación? Porque solo saben meterte miedo en lugar de darte información veraz y objetiva, y que seas tú el que haga el análisis final de la situación. Para muestra de lo que os hablamos, hoy día tenemos unas 65 guerras en activo, pero solo se pone el foco mediático en una y le echan la culpa de todo lo malo que está pasando, subida de precios generalizada, inseguridad, crisis, etcétera, etcétera. Y cómo no, estos mismos medios de comunicación promueven una polarización total y absoluta de la sociedad, para que te decantes por un bando u otro. Y por norma general, la gente se mete en discusiones que están viciadas, ya que la única información que recibe suele ser de la radio, periódicos o televisión que están manipulados, subvencionados y vendidos total y absolutamente a los poderes imperantes, que en este caso es el poder político y económico, que hoy día van unidos. Pues bien, para ver un poco más allá de lo meramente obvio, os proponemos que toda la información la paséis por lo que es el común denominador, ya que así iremos a la base de los problemas. Y como ejemplo usaremos cualquier guerra de hoy día. Si despejamos lo que dicen unos y otros, al final lo que nos queda será la verdad, que es que todo se hace por dinero, por poder y por materias primas, pero lo disfrazan de altruismo, de defensa, de protección de la democracia, etcétera, etcétera. Pero la cosa no acaba ahí. En todo conflicto, si buscas el común denominador, veremos que los que mueren son el pueblo y los que se salvan son los poderosos y los políticos, que al fin y al cabo son los responsables de que ese conflicto se lleve a cabo, ya que si hiciesen bien su trabajo, casi nunca se llegaría a esa situación. Pero aún así, cuando pasa, en lugar de dar ejemplo y estar en primera línea defendiendo a su país al cual dicen amar, ellos están bien lejos a salvo con toda su familia y sus seres queridos, mientras tú y los tuyos sufrís y padecéis los rigores de la guerra, cuando no perdéis algún ser querido en el frente o por las desgracias típicas de la guerra. Como veis, el común denominador en este caso es tan sencillo que por su propio peso. A los ricos y a los políticos generalmente no les importa meterse en una guerra llegado el caso, ya que ellos y los suyos, aunque las cosas se pongan muy feas, van a sobrevivir e incluso harán negocio, ante lo cual llegamos a otra conclusión, que es que el común denominador de cualquier político en un puesto de poder en cualquier país es que son seres totalmente carentes de ética y moral y que solo buscan su beneficio a costa de todo y de todos. Vamos, lo que vulgarmente se llama un psicópata. Pero lo más llamativo es que la gente les vota y les cree año tras año sus mentiras, y año tras año apoya esas farsas de gobiernos llamadas democracias, que son un espectáculo mediático más que un sistema coherente de convivencia entre las personas. Pero para que las guerras se lleven a cabo se necesita dinero, y ahí entran los bancos y fondos de inversión, que muchas veces financian a los dos bandos, es decir, se hacen ricos con el beneplácito de los políticos que nos llevan a la guerra. Y para que la población se polarice y entre en guerra, se requiere que los medios de comunicación bombardeen constantemente a la población, todos con el mismo discurso, sin que haya ninguno que se salga del discurso oficial, con lo que generalmente son noticias falsas, manipuladas o sesgadas, de uno y otro bando, para que la gente sienta que les están atacando y que no hay otra solución que entrar en guerra. Y para ello se recurre muchas veces a lo que se denominan ataques de falsa bandera, que no es ni más ni menos que tu propio país ataca a sus conciudadanos, haciendo ver que es el país contrario, para que la población, ante un acto tan deleznable que lo sacarán a todas horas en los medios de comunicación, decida que hay que ir a luchar, y así la maquinaria de la guerra, con sus cuantiosos beneficios, hará inmensamente más ricos a los banqueros y fondos de inversión y a la industria armamentística una vez más.
Para llevar todo esto a cabo, la solución es muy sencilla. Tanto políticos como medios de comunicación e instituciones supranacionales están al servicio de pocas personas u organizaciones que ostentan el poder económico del planeta y no tienen ningún escrúpulo. Solo ven beneficios, buscan más dinero y control. Y con un análisis tan sencillo, puedes ver que el común denominador de todo este sinsentido es el dinero, poder y el dominio-control de la sociedad y por ende del mundo. Pero para que eso se lleve a cabo te convencen que es por tu bien y tú te polarizas en uno u otro sentido y al final eres manipulado y conducido cual oveja al matadero. Para que veas una muestra de lo que es un político, te contaremos una historia. Un político dimitió y el que salía le dio 3 cartas al político nuevo y le dijo: cuando tengas la primera crisis importante y no seas capaz de solucionarla, abre la primera carta y así sucesivamente con las otras cartas. Después de un tiempo, el político nuevo tuvo la primera crisis e incapaz de solucionarla, abrió la primera carta y en esta carta ponía: niega todo y échame la culpa de todo a mí. Y eso hizo el político, y el pueblo sufrió las consecuencias, pero la crisis al final pasó. Eso sí, el pueblo quedó más pobre y con menos derechos. Después de un tiempo, llegó una segunda crisis, y el político, incapaz de solucionar la nueva crisis, decidió abrir la segunda carta y ponía: sigue negando todo y sigue echándome la culpa de todo a mí. Y eso hizo, y el pueblo sufrió otra crisis, y al final la crisis pasó una vez más, dejando al pueblo más pobre y con menos derechos como la vez anterior. Después de un tiempo, llegó una tercera crisis y el político, incapaz de solucionarla, abrió la tercera carta y en esa carta ponía: dimite y escribe 3 cartas. Pues bien, hoy día hemos llegado a un nivel de corrupción política e institucional tan grande que ni tan siquiera se dimite. Y el común denominador para que un político o cargo público no dimita y el pueblo no les pueda echar es que el pueblo no tiene las herramientas para que esto se pueda llevar a cabo, porque ha cedido todo su poder y soberanía a unos títeres que están al servicio del poder económico, que es el que manda verdaderamente hoy día. Pero lejos de intentar remediar esa situación, el pueblo consiente barbaridades de esos políticos, mientras en los medios de comunicación le echan la culpa de todo a tu vecino, a otro país, a la guerra, etcétera, etcétera. Y el pueblo, en lugar de unirse y echar esos mangantes, se pelean entre ellos sin ver que el problema no son ellos, son sus dirigentes. Pero igual tú eres de esas personas que piensan que tienes derecho a elegir y además tienes varias opciones. Nada más lejos de la realidad. Tienes la ilusión de elegir. La realidad es que todas las opciones están amañadas y al final, elijas lo que elijas, casi nada cambia. Te pondré un ejemplo de elección-manipulación. Si yo te ofrezco por €1 un kilo de plátanos verdes, muy verdes, y por el mismo euro un kilo de plátanos maduros, tú lógicamente eliges los plátanos maduros. ¿Para qué quieres plátanos verdes, verdad? Lo curioso de este proceder es que al final me compras mis plátanos, o los verdes o los maduros, me da igual, son todos míos. Es más, compres lo que compres, me lo comprarás a mí, pues soy el dueño de la frutería. Tienes que comprender que puedes pasar sin esos plátanos. Con ese euro puedes comprar otra fruta o lo que más te guste, pero como yo solo te doy a elegir 2 opciones y sé de antemano cuál elegirás, pues tu libertad de elección no existe. Y con los políticos, medios de comunicación, etcétera, etcétera, pasa igual. Te da la sensación de que eliges, pero todos sirven a los mismos amos, de una manera o de otra. Pero al final acabas consumiendo y eligiendo sus opciones, que la mayoría de las veces son malas para ti. Como veis, la técnica del común denominador es muy sencilla para ver y comprender de dónde vienen nuestros problemas. Algunos dirán que es muy simple, y sí, la verdad que lo es, pero resulta que la verdad y la solución de muchos problemas también es muy simple. Como ejemplo, os diré: en un país en el cual tanto derecha como izquierda se comportan como dictadores, saltándose las leyes y haciendo negocio, en el que los militares, como los policías, solo se dedican a cobrar y a cumplir órdenes, saltándose la ley suprema, que es la Constitución, en el que los médicos solo cumplen protocolos muchas veces ilógicos en lugar de intentar curarte por todos los medios, en el que los medios de comunicación están subvencionados, es decir, vendidos, en donde trabajan periodistas que más que periodistas son correvidiles del poder económico, en el que la juventud está abducida por la televisión o los móviles, los cuales les llenan la cabeza de mentiras y noticias falsas, en el que las leyes están hechas para esclavizar al pueblo y lejos de rebelarse las acata y las jalea en muchos casos y solo se preocupan de cobrar a fin de mes las migajas que les dan.
Después de todo esto, el común denominador es muy sencillo. Por dinero y no tener problemas, la gente se deja esclavizar. Y lo peor es que esclavizará a sus compatriotas, amigos y vecinos. Y si queréis saber cómo debería de ser un buen político, recordad esto. Un buen líder debería de ser recordado con estas palabras. Habló muy poco, pero hizo mucho y bueno. Suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Y sobre todo, no te pido que me creas, investiga por tu cuenta y te sorprenderás. Recuerda, apaga la televisión, no te informa, te engaña, porque el que solo escuche una parte de la historia está condenado a creérsela.